¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí estamos en Endzone, un juego que salió nuevo en Steam y ahorita está en Early Access y quería probarlo, aparte de que quería We subir finally unos left videos the a end zone. YouTube y Just comenzar a look at mover this más el beautiful canal de scenery. YouTube. It's Así que aquí marvelous, estamos más o even menos though en it's a el bit tutorial. different from what we had pictured. We were able Eh, to secure a few es basic un poquito resources and complicado are el juego storing porque he them in our intentado bus. comenzar a grabar este video un par de veces. Y es complicada la cuestión de los controles, porque te dicen qué tienes que hacer, pero I'm no te glad we enseñan muy prepared bien los ourselves controles. well for this kind of scenario, Así que especially vamos since our a probar inventories acá. in the end zone ran low. Don't forget that if you need additional information, you can look at our survival guide at any time. Vale, aquí nos dice que tenemos la guía de servidor. Aquí nos enseña cómo conseguir los recursos. Yo ya, Well done. más o menos, aquí es donde Everything you need to know should be right me here. costaba I think the ver cómo time se has come for utilizaban us to at los last build recursos. ourselves a new home Entonces, here. vamos a asignar unas personas que construyan. Before, Que nos den más all right, misiones. you're built Ya tenemos a los constructores. the first. Tenemos que construir un Jetty. Aquí nos dice la información. Vale, un Jetty es una cisterna. Y las personas como que colec- eh, reúnen el agua. Pero no dice cómo la procesan. Vale, hay que asignarle personas. Water towers, lakes, Jetty. Jetty creates a point at which water carriers can collect water from a lake. Ok, entonces como todavía no tenemos las cisternas, tenemos que hacer un Jetty primero. Well, es como un storage de agua también. Well keepers, well pump. Vale, es como una estación de pompeo. Rainwater collectors, colectores de lluvia. Electric water pump. Alright. Vamos a seguir con las misiones acá, que son muchas cosas que están pasando a la vez. Construir. Vamos a poner esto como por acá. Tienen que ir los constructores. ¿Qué más tenemos que hacer? Construir un Jetty. Vamos, construyan. A ver, quiero ver bien. Tienen como un traje de radiación la gente. Los niños también, ¿no? Todo el mundo. Oh, mira. Scrap. A ver, ¿cómo es el tema de conseguir la chatarra? Es un poquito Very complicado. good. The jetty was completed. We can. Cisterna. A ver, estoy intentando entender lo que está pasando. Estoy un poco confundido. Estamos colectando agua, pero no me deja recolectar madera, ni scrap, ni nada. No entiendo aquí por qué. Dice que tengo que tener 3 personas que lleven agua.
Tengo que producir 100 de agua. Así que vamos a aumentar un poquito más aquí la gente que lleva el agua. Esto, estos son como unos deers, un dandy. Pero no entiendo por qué son blancos. Esta es la radiación que los puso así. Y los humanos no pueden vivir, pero los animales sí. ¿Qué pasa si se los comen? ¿Se envenenan también? A ver, necesito que produzcan. Al principio es como que muy lento. Pero vamos a ver. Quiero ver qué tal se desarrolla el juego. A ver si tiene futuro algún día. La gente crea como su propio camino. Y creo que con Shift. Digamos. Yo creo que como estoy jugando el tutorial, me está limitando muchas cosas. La cual no debería. Ahí está produciendo agua. Great. We have now installed a working water supply, and water is now transported from the jetty to our system. Food production. Vamos a producir comida. Fish hut. Vamos a poner un pescador. Pescador. Se lo ponemos de donde. No, vamos a ponerlo cerca de acá, pero no tan cerca. Está bien. Que tal vez ya no necesitemos tanta gente llevando agua. Fisher. Me voy a quedar sin gente. Good work. We've now taken care of our basic supply via food and water. Make sure that you have enough food and water on hand at all times, especially crops are another excellent way of getting food because they constantly grow as long as the soil is moist enough. Each seed has different yields and growing times. This means that it could take some time until your field is ready to be harvested, in contrast to your fishing hut where production can be right away. A ver, vamos a hacer cultivos. Creo que tenemos que ver. Soil, ok. La humedad. Wet. ¿Por qué cambia tanto? Vamos a ponerlo aquí. Aquí se ve bien. 12 por 12. Un granjero. Seeds. Ok. Hay que esperar que lo construyan. Y hay que poner. Hay que seleccionar qué semilla queremos. Salsify. No sé qué verga será. Salsify cabbage. Vamos a ir con el cabbage. Porque he escuchado el cabbage anteriormente. Looks good. Remember that we need the widest variety of food sources to stay healthy. You should also plan ahead for drought periods that might come when it's not going to rain. Stock at
at the beginning, we don't have much scrap wood or other resources. We could build a production building, but to obtain resources as fast as possible, it's best that we start gathering right away. Lo que iba a hacer desde el principio. Poner personas. Vale, ahora que podemos sacar madera, podemos ponerlo aquí. Scrap, podemos ponerlo acá. Que comiencen a trabajar. ¿Qué más podemos hacer? Necesitamos mucha gente. Notificaciones, homeless. Ok. Construir, ¿cómo construir? Build. Housing. No puedo construir. ¿Por qué no? Porque estos putos del tutorial no me han enseñado a construir las casas. Hasta que ellos no me enseñen, no me dejan poner la casa. Pero entonces, ¿por qué me pides que construya la casa? Amigo. Vale, está como lenta la cosa. Vamos a trabajar. ¿Qué mierda tienen las máscaras todo el día? Que se nota que este no está sellado, no tienen tanques de oxígeno ni nada. Esto se ve como la mierda, ¿entiendes? La máscara la usan de moda. Es la moda del 2039. Ahí se trae la cámara. A ver, misiones en lo que estábamos. Necesitamos producir más scrap. Since we now own plenty of resources, we can start to build a real production building. Then you What? don't have to always make efforts Real by hand production at building. Como Right on. The best thing for us to do now is to build a forester's lodge to automate our supply of wood and make it more effective. ok, quiero hacer, pero el tutorial no me deja hacerlo. A ver, un área muy buena para esto. Aquí. Aquí mismo. A ver, ¿qué está pasando? Tenemos que asignar un leñador, un forester. Y nos quedan 2 personas nada más conectándome. Tal vez no necesitamos tantos constructores. A ver cómo va la cosa. No tenemos nada de esto, pero todavía no hemos llegado hasta allá. Y todavía no me la he construido. ¿Dónde fue que la pusimos? Acá. ¿Qué falta? Dice... ¿Dónde veo?
Aquí yo no veo un carajo. Ah, mira, aquí dice lo que falta entonces. Es esto. Construction information. Remove radiation. Clear building area. Wood. Vale. Es que también tenemos... Necesitamos gente. Urgentemente. Mira, la gente no está ni feliz ni triste. Que necesitamos gente. Todo el mundo se conoce aquí. Mira, ¿cuánta gente hay? 15 personas. Imagínate vivir en una ciudad de 15 personas. A ver. Good job. You might want to change this building's working area later on to tell your workers where they should get their wood from. Ah, and for your information, if you want, you can also tell your forester's lodge that they only ought to attend to reforesting an area in order to create a lush, green forest which generations to come can use. Mm, Very good. Now we ought to take care of collecting scrap. Scrap is one of the most valuable resources because the quantities present are limited, and we can recover other resources from scrap. Unlike the excuse me. task we just had, the scrap yard allows larger quantities of existing scrap to be dismantled than with ruins or wrecks. Se está guardando el juego. Ahorita se crashea. Tenemos 17 minutos. Y creo que va a ser episodios de media hora. Vale. Sigo explorando muchas cosas. Por eso estoy callado, porque estoy como analizando. Necesita más. Ah, mira. Que la gente lo hace rápido aquí. Trabaja rápido, me gusta. Eh, así que tengo que analizar más. Hay que hacer un scrapyard. Eso sería... Yo creo que aquí es la locación perfecta. Ponerlo ahí. Vamos a poner... Esto no lo necesitamos por ahora. Pero quiero ver dónde está el antiguo. Aquí. ¿Cómo va? Por ahora bien. Necesitamos asignar un scrap collector. Listo el pollo. Hay que producir scrap. Eso ya se está produciendo. Solo hay que terminar que ellos terminen de hacer el scrapyard. Mira. Salvaging. Ah, mira, el hombre está produciendo cabbage. Cabbage. ¿Qué es lo que es el cabbage? Cabbage. ¿Qué es lechuga? ¿No? Repollo. Lechuga. Repollo. Por un lado, repollo consta. Son diferentes. El tamaño es como la forma también es distinta. Aprendí algo nuevo. A ver.
Seguimos en lo que estábamos. Vamos a ver las misiones. Ya debería estar construido. No, todavía no está construido el scrapyard. ¿Dónde está mi amigo Great. trabajador? You can change the working area for the scrapyard, too. We can recycle scrap into 4 additional resources. Cloth. Ah, Our vamos people a ver. want a place to sleep and live. Cabins fulfill their need for safety and privacy and increase the confidence of their inhabitants. In other words, building cabins increases their willingness to start families and reproduce, if you know what I mean. Vale, llegamos a las casas. Eh, familias. Te muestra los árboles familiares. Vamos a hacer una casita. No, no, vamos a hacer varias casas. ¿Cómo es que se veía aquí? Esto como que no importa mucho. No sé si hacer la casa enfrente del... Lo que es como el centro. Vamos a hacerla un poquito para acá. Hacer 3 casas aquí. A ver cuánto nos da eso. Hay que hacer 8. Hay que hacer 8 casas. Bueno, ya están tus 8 casas. Ahora dame lo que yo necesito construir. Creo que voy a encender la luz porque se está haciendo oscuro. Soy yo, esto está como chueco, ¿no? Yo no había puesto eso así. Oh, construirme las casas, chaval. Chaval. Amigo mío. Chamo. Está bien, ¿eh? ¿Cómo se hacen las... ¿Cómo se hacen los caminos? Aquí está. Besides cabins, you can Todavía also no los provide podemos hacer. sturdy houses and shelters as housing. Sturdy houses withstand Sandstorms. Hay Let's tormentas de return from arena. our excursion into housing and refocus on scrap. With the help of a recycler or refinery, scrap can be sorted into 4 different resources. A recycler always takes scrap apart, 1 resource at a time, while a refinery automatically produces all 4 resources. To start off, you should build a recycler and produce cloth. Vale. Mm, necesitamos gente. Necesitamos gente de verdad. Necesitamos bastante gente para producir. Porque esta gente está así para... tenemos muchos constructores haciendo pendejadas, así que... A ver. Producción.
Claro. Metal y plástico podemos producir. Pues yo que necesitamos una para cada uno, ¿no? You can instruct your recycler to produce a different resource at a time. It's important that you focus on the resources you really need, at least in the beginning. Cloth and metal look like good options if you want to equip us with protective clothing and tools. Vale, necesitamos otra persona que recicle. Dice aquí refiner y este se llama recycling. Se es un poco confuso. Happy settlers are industrious settlers. That's why we ought to look after our people and protect them against the surroundings and dangers, like radiation. So let's start by transforming our newly recovered cloth into protective clothing. A tip. Vale. Hay que hacer tailor shop. ¿Por qué no se muda más gente? Yo necesito más gente. Necesito mucha gente para todo esto. Mira, una corbata, una... ¿Cómo se le llama eso? Un turbante. Te protege contra la radiación. We categorize environmental radiation into 4 levels: no radiation, low level, medium level, and high level radiation. The radiation changes constantly and is influenced by weather and contaminated rain. Protective clothing helps to protect us against this kind of radiation, but it takes a while before it's produced. And production relies on a steady flow of incoming resources. Try to establish production chains at an early stage and start to stockpile goods so that some are always on hand. Vale, The entonces tools we 4 brought niveles de along from the radiación. Endzone are slowly but surely running out. So now, let's focus on manufacturing new tools. The tools will help us to work effectively. We'll need metal for that, so we'll prepare for production by building another recycler, which we'll commission to recover metal from scrap. After that, we'll need a workshop to enable the manufacturing of brand new tools. Vamos a hacer herramientas. Un technician. Necesitamos gente. Tenemos un constructor nada más. A ver. No, yo creo que necesitamos más agua que comida ahorita.
Y vamos a ver eso así. Está complicado el tema de la gente. Este ya son 30 minutos, así que este episodio se acaba aquí. El segundo episodio lo voy a subir eh, mañana. Así que si te gusta el video, dale like y suscríbete al canal.